puesto de ahí la clasificación porque sí que quería comentar algo de carcinoma medular tiroideo, que supone en torno al 5 o 8% de carcinomas tiroideos. El carcinoma medular tiroideo es derivado de otro tipo de células, que son las células C o parafoliculares del tiroides. Se produce como enfermedad esporádica no heredable en el 80% de casos y en el 20% de casos asociado a un síndrome MEN, del que hemos hablado antes, ese que estaba asociado a otro tipo de tumores, sobre todo endocrinos. Son otro tipo de células, producen calcitonina y antígeno carcinoembrionario, que es el marcador que utilizamos. Son tumores neuroendocrinos y también producen otro tipo de sustancias y pueden dar otra serie de síntomas, como son diarrea, enrojecimiento facial, incluso síndrome de Cushing si producen hormonas, si producen corticoides. El tratamiento inicial, se ha comentado, es la cirugía, sobre todo en medular de tiroides por supuesto estiroidectomía total, y también en medular de tiroides se prefiere también hacer vaciamiento del compartimento central debido a que están afectados el compartimento 6 en la mitad de los casos. Y bueno, estos tumores, en ellos no es útil el tratamiento con yodo 31, no utilizamos tampoco la hormona tiroidea como supresiva, sino que simplemente es como sustitución. Y bueno, empleamos otra serie de tratamientos en algunas ocasiones, como es radioterapia, empleamos también análogos de somatostatina e interferón alfa, quimioembolización, radioinmunoterapia y en algunos casos triótido marcado. También se están realizando ensayos clínicos con diferentes inhibidores de tirosina quinasa y nos van a dar resultados en breve. Y la quimioterapia, que se utiliza en pocas ocasiones debido al bajo resultado, sería con ese tipo de agentes. Bueno, y sí que, no sé si hay aquí alguien, pero bueno, sí que también saber cómo se comportan los tumores en menores de 21 años. Estos son tumores que habitualmente se hablaba que eran, estamos hablando de diferenciado de tiroides, tumores que necesitaban mucho yodo, que tenían un comportamiento agresivo, pero bueno, se han realizado estudios para conocerlos mejor últimamente. Uno de los que se realizó también es esta serie, es la serie de la clínica Mayo, es probablemente el más amplio que hay en este sentido. Se estudiaron 215 pacientes, todos menores de 21 años, con papilar de tiroides. Eran tumores de una media de 2,65 centímetros, y bueno, y decir que la mayoría de pacientes no se trató con tanto yodo como se había hablado anteriormente, ¿no? Y bueno, también decir, y esto es un dato importante que deben saber las familias, que en este tipo de tumores, en esta serie amplia, hubo tan solo 2 fallecimientos, y bueno, y se comportaban bastante similar a los tumores en adultos. Esto es un poco la tasa de recurrencias que presentaban, y era en torno, esto es tasa de recurrencias acumulada, era en torno al 20%, y también eran adenopatías, cómo se comportan los tumores en adultos. La tasa de metástasis a los 20 años era tan solo del 5%, y esta es la curva de mortalidad que prácticamente es igual a adultos que no tienen este tipo de tumores. Dos detalles del medular de tiroides: es un tumor que ya se sale de las normas de estas, es un tumor donde tienen más riesgos. La supervivencia disminuye con los años, los ganglios disminuyen la supervivencia, no como el papilar, que es el paradigma un poco del cáncer de tiroides. El tamaño de tumor, sí que dicen que hay una ventana terapéutica a partir de la cual 2 centímetros disminuye la probabilidad de cura. Podemos quitar la lesión, podemos tener al paciente sin lesiones vistas en ecografía, en TAC, en resonancias, en PET, lo que sea, durante años. Pero tenemos una probabilidad muy grande de que el paciente no quede curado, lo que llamamos bioquímicamente. Le quedará la calcitonina alta, ¿de acuerdo? Esto es un poco, por eso decimos que la ventana terapéutica es estrecha, es hasta 2 centímetros.
y lo que sabemos que es un cáncer donde la probabilidad de lesión, de metástasis es muy alta, que no siguen los patrones estos de primero en el lateral, en el centro, y luego no, un tumor que está en el lóbulo tiroideo izquierdo puede tener metástasis bilaterales en el compartimento central, que además son microscópicas, difíciles de ver, o las puede tener en el lado contralateral. Es decir, sigue una dispersión anómala y fuera de lo que estamos acostumbrados con el papilar. No responde a quimioterapia y a radioterapia, lo cual hace que nosotros tengamos que plantear la mejor cirugía, que es la más amplia, trabajando por compartimentos grandes. La tiroidectomía, dibujo del secho, se quita el tiroides y el compartimento central. Eso sería suficiente para tumores pequeños, hallados de manera casual. Pero si el tumor es palpable, hay que quitar el compartimento central e incluso uno o dos, esto se discute, de los compartimentos laterales cervicales. ¿De acuerdo? Y luego, si estamos en un contexto de MEN, que supongo que alguien de ustedes a lo mejor está aquí, pues resulta que no todos los MEN son iguales. No, el mejor pronóstico lo tienen los pacientes que tienen un cáncer medular familiar, luego el MEN 2A, luego el esporádico y luego el MEN 2B. ¿Qué quiere decir? Que esto va asociado a mutaciones del oncogen RET, que seguro que ustedes la saben. Y en función de esa mutación tenemos que actuar más o menos rápido y con más cirugía. La mutación, dependiendo de la mutación, que es la 981, que es la más agresiva, es la que tenemos que operar a la progenie, a los hijos de estos pacientes, antes del año, porque esto nos evitará tener que hacer grandes cirugías sobre el compartimento central y al tiroides antes de que haya enfermedad. Entre 5 y 10 años lo haremos en los MEN 2A y asociaremos vaciamientos en aquellos pacientes que captemos más tarde de los 20 años.